Bienvenidos a este tercer encuentro con el padre Joaquín Domínguez, quien nos está dando mucha luz sobre lo que es la nulidad del sacramento del matrimonio aquí en Hablemos Claro. Y la verdad es que estoy aprendiendo muchísimas cosas. Yo sé que allá en casita la gente está interesada porque es un tema que hay muchas dudas, hay muchos mitos y muchas verdades, ¿no? Hablábamos de la infidelidad cuando nos fuimos al corte. ¿Por qué la infidelidad después de celebrado el sacramento del matrimonio no es una causa válida para la nulidad del sacramento? Mira, y tú casi lo has dicho. Cuando la iglesia celebra un matrimonio, celebra un sacramento válido. Y la iglesia parte del principio que el matrimonio que se ha celebrado es un sacramento válido. La duda legítima, el impedimento, la causa de nulidad va buscada antes de la celebración o durante la celebración, no posterior. Porque la infidelidad es a futuro y tú prometes fidelidad. Correcto. Por lo tanto, sí, hay que admitir que en el futuro lejano tú podrías equivocarte, pero de eso no puede depender la validez de un sacramento en el pasado. Entonces, puedo decir lo siguiente, directamente la infidelidad no es causa de nulidad, pero puede ser un indicio y puede convertirse no directamente en causa de nulidad. Técnicamente, el jurista, el canonista, busca la manera de encuadrarla en lo que sería, por ejemplo, la simulación. Cuando la infidelidad de hoy, yo descubro que en el pasado y en el pasado y en el anterior pasado, o sea, era una relación permanente en el tiempo, con esa persona, con otras personas, o cuando el contrayente que ha sido infiel, en realidad ha manifestado a amigos, a compañeros, a gente que lo conoce, que en realidad él no cree en la fidelidad, él se va a casar por un compromiso, o simplemente se va a casar porque va a ser con un novio o una novia que tenía anterior, o no va a terminar una relación que ya en el pasado tenía. Entonces, cuando esa infidelidad se descubre hoy, pero en realidad tiene raíces en el pasado, crea una duda legítima. Y por lo tanto, no la infidelidad como tal. Porque no el comportamiento de uno de los cónyuges. El comportamiento que puede llevar a que uno encuentre algún vicio por una causa de nulidad que se llama el dolo. Cuando hay una intención en la persona de engañar a la otra persona, de que el otro se haga un juicio errado. Aquí hago un paréntesis y la verdad que personas muy cercanas en Estados Unidos, casadas las dos, estos hombres después de 3 años la sientan y le dicen, y con hijos, le dicen, yo me casé contigo por los papeles. Inmediatamente es un causal porque esa persona la engañó, o sea, ella fue engañada. En ese caso, ves, tú dices, no los papeles. Es un dolo. El dolo, dice. El dolo. Y aparte de eso, se amplía el horizonte. Yo puedo decir, esta persona cuando se casó, hizo una simulación. Exacto. O sea, hizo un teatro. Para obtener los documentos de migración. Fue y se casó, hizo un teatro de que realmente quería casarse, realmente quería el matrimonio como la Iglesia Católica lo celebra, pero no le importa. Entonces, cuando nosotros decimos, lo que estudiamos derecho canónico, que las causas de nulidad de un matrimonio es un abanico de posibilidad más amplio que el divorcio, porque el divorcio es o mutuo consentimiento o disparidad de caracteres. Disparidad, ¿qué significa? Siempre somos dispares en el carácter. Eso, o sea, nadie se casa con un igual. Pero en el derecho canónico, y esto es fruto de la versión personalista y humanista del derecho y del sacramento, de la doctrina de la Iglesia, es que la Iglesia no se queda en la apariencia. La Iglesia va a la intención. ¿Con qué intención tú contraes este sacramento? Como madre, lo que tú dices coincide con lo que tú sientes. Lo que tú dices coincide con lo que la Iglesia enseña y tú quieres lo que la Iglesia enseña. Entonces los cursos de preparación al matrimonio se deben centrar en eso. Vamos a ver un video del Papa Francisco, muy interesante, y me gustaría su aporte ahí de este video del Papa. Vamos a ver. El Papa Francisco habló sobre la nulidad matrimonial en su audiencia al Tribunal Supremo de la Asignatura Apostólica.
Este tribunal es la Corte Suprema de la Iglesia Católica y el organismo encargado de este tipo de casos. La vostra attività è volta a favorire l'opera dei tribunali ecclesiastici, chiamati a rispondere adeguatamente ai fedeli che si rivolgono alla giustizia della Chiesa per ottenere una giusta decisione. Al hablar de nulidades matrimoniales, el Papa se refirió a todos los implicados en el proceso, tanto los que solicitan la anulación de su matrimonio como aquellos que defienden su validez, los llamados defensores del vínculo. È necessario, infatti, che egli possa compiere la propria parte con efficacia per facilitare il raggiungimento della verità nella sentenza definitiva a favore del bene pastorale delle parti in causa. En su discurso, el Papa también explicó que la justicia forma parte de la vida apostólica. Dijo que debe ser una justicia que imite al buen pastor, que intenta ayudar especialmente a los que están perdidos y heridos. A ver, padre, ¿cómo usted traduce eso a un lenguaje de nosotros? Usted es teólogo. La asignatura apostólica, quisiera comenzar por ahí, es el tribunal que vigila la actividad de la justicia en los tribunales inferiores de la Iglesia. Entonces el Papa, cuando se dirige a ellos, y por supuesto habla a todos los operadores en el campo de la justicia, el Papa da unos consejos muy importantes. Primero, hay que actuar con la justicia para obtener la verdad. Justicia y verdad van de la mano. O sea, hay que obtener el bien pastoral de las partes. El bien no coincide necesariamente con lo que la persona espera. Exacto. Entonces, esa es la verdad también que él habla. O sea, la verdad puede ser que sí hubo sacramento y no se puede hacer nada. El bien es, el Papa da palabras clave en cuestión de minutos. La verdad y la justicia van de la mano. El bien pastoral de las partes que están ahí debe coincidir con la verdad. O sea, hay una certeza que no deja lugar a dudas, que no hubo sacramento. Hay que decírselo a las personas que están involucradas en el proceso. Ahora, no hubo manera de demostrarlo. También tengo que decírtelo. La verdad y el bien pastoral y la caridad pastoral es decirte la verdad. Y la verdad va acompañada de la justicia. O sea, si yo te siento para decirte lo que quieres oír, contrario a la verdad, no te estoy ayudando. Entonces, el que acuda a un tribunal, que se pone en las manos, como dice el Papa Francisco, de la justicia de la Iglesia, debe esperar justicia, verdad, y por lo tanto la Iglesia le va a decir si consta o no consta la nulidad de su matrimonio. Padre, en su experiencia, no solamente pastoral, sino en este tribunal específico de la segunda instancia aquí en el país, ¿cuáles son las situaciones más comunes que usted ha visto ahí en el...? No, mira, por suerte puedo decirte, porque esta misión en el Tribunal Eclesiástico Nacional es reciente y gracias a Dios no tenemos tanto trabajo como en el pasado. Gracias a que el Papa Francisco ha modificado los procedimientos matrimoniales, no haciéndolo más fácil, porque la gente tiene también esa falsa idea. El Papa Francisco ha hecho los procesos más fáciles, ha agilizado ciertos pasos para que el proceso sea más rápido, que es distinto a fácil. Y la segunda instancia ahora no es una instancia necesariamente obligatoria como era en el pasado. Antes la segunda instancia era obligatoria, o sea, si la sentencia era afirmativa en primer grado, obligatoriamente pasaba a un tribunal que debía revisar esa certificar. Si era negativa, solo pasaba si la persona apelaba. Si no estoy conforme, quiero que otro tribunal, segunda instancia, revise y ver si concuerdan. Entonces, ¿qué yo me he encontrado? No en el tribunal, porque de eso no podría hablar. En mi trabajo acompañando personas, preparando expedientes, que ahora lamentablemente ya no lo puedo hacer por conflicto de intereses. Pero que yo me encontraba con muchas personas. Mi matrimonio fracasó, nos divorciamos, quiero que me lo anulen. O me quiero casar con otra persona con la que ya tengo una relación estable, pero estoy casado y quiero que la iglesia me lo anule para yo casarme. Estoy separado o separada, quiero recibir la comunión, quiero que la iglesia me anule el matrimonio. Algunas situaciones de las cuales no es necesario ni siquiera un proceso de nulidad para que usted acceda a los sacramentos.
Como por ejemplo, Si usted se divorció, o sea, está casada sacramentalmente y se divorciaron y no tienen una nueva relación matrimonial, que sería irregular para la iglesia. Si usted no le está viviendo una segunda relación, usted puede acceder a los sacramentos. o de intimidad sexual con una pareja. Sí, pero eso es normal hasta para el que no está casado. Digo en este caso de una relación estable, que todo el mundo sabe que usted está casado y ahora está recasado, aparentemente, o tiene una relación estable de tipo marital con otra persona. Entonces mucha gente se excluye de los sacramentos sin preguntar. Él me dejó y se fue y yo no me casé nunca más. Sí, pero a nadie le dijo que no comulgara. Exacto. El que no puede comulgar fue él. Es el otro. El otro. ¿Cuál es la situación, padre, de una persona que ya ha obtenido un decreto? ¿Es un decreto? Una sentencia. Una sentencia. El que ha obtenido la sentencia ya, donde se declara que ese matrimonio, ese sacramento fue nulo, ¿cuál es la situación de esa persona en ese momento? ¿Puede volverse a casar? ¿Tiene algún impedimento o alguna forma, algún consentimiento para volverse a casar? ¿Cuál es la situación de esa persona canónica? Es curioso y hasta el lenguaje mismo de la iglesia es sabio. Cuando uno somete una causa de nulidad, pregunta, ¿consta la nulidad del matrimonio por tal motivo? El tribunal responde, si consta, no consta. Si consta la nulidad del matrimonio, significa que el matrimonio es inexistente. Por lo tanto, usted vuelve a su situación anterior antes de casarse. Por lo tanto, puede volverse a casar. Digo, nunca se ha casado para la iglesia. Puede pasar a un nuevo matrimonio porque el anterior fue inexistente. Exacto. Un veto, un impedimento, se le llama técnicamente veto, para diferenciarlo de los impedimentos, que son 12. Correcto. Entonces el tribunal, depende de qué tipo de causa. En esto hay que ver de la variedad de situaciones que se dan. Hay algunas que ameritan que la autoridad judicial ponga una voz de alerta para cuando esa persona decida pasar a un segundo matrimonio. Entonces hay casos que se dan en los que el tribunal de primera instancia declara la nulidad, pero le pone un stop temporal a una de las partes. ¿Cómo se llama eso? Se llama veto. Veto. Y eso está en el Está en el dispositivo de la sentencia. Que la persona lo puede leer si tiene un veto. La persona tiene acceso a leer toda la sentencia, pero a la persona no le interesan los argumentos, le quiere saber la partecita final. Sí. ¿Consta o no consta? Entonces no lee lo otro. Pero es importante porque en la parte dispositiva puede haber alguna observación del tribunal imponiéndole un veto a una de las partes que no podría pasar a un segundo matrimonio hasta que esa situación no se remedie. Por eso es una situación temporal. Se llama veto. Se levanta, pero la iglesia debe cerciorarse que esa situación, que probablemente fue la causa de la nulidad y que probablemente esa persona es la causa, hasta que esa situación no desaparezca, la iglesia nos recomienda que pase a un nuevo matrimonio. Bueno, hay mucha tela que cortar. Es un tema bastante extenso, yo diría. Y hemos aprendido muchísimo. Nos vamos a un corte y regresamos. Cuando regresemos vamos a hablar un poco con el padre pastoralmente sobre personas que no han obtenido. ¿Qué hace una persona cuando el fallo es que sí está casado? ¿Cómo podemos acompañar como cristianos católicos? ¿Qué debe hacer esa persona? ¿Cómo puede comulgar de otra manera? Por ejemplo, acompañando a los pobres, siendo la cara de Cristo en la evangelización, etcétera. Con eso nos vamos y regresamos aquí en Hablemos Claro.